Continuando con nuestro curso de ADO, vamos a ver en esta ocasión, ah, la sentencia, la cláusula, la declaración o la instrucción delete, la cual nos va a permitir borrar registros de nuestras tablas. Algo particular en esta clase o lo que vamos a aprender mediante esta instrucción es que cuando utilizamos hojas de Excel, no vamos a poder borrar registros de nuestra hoja mediante esta instrucción. Y vamos a explorar alternativas adicionales que vamos a tener que mezclar ahí para poder utilizar, o mejor dicho, no para utilizar esta instrucción, porque realmente no la vamos a poder utilizar cuando queramos que necesitemos borrar registros de una hoja de Excel. Sí lo vamos a poder hacer cuando utilicemos una base de datos de Access. Vamos a ver los ejemplos particulares. Cuando utilicemos una base de datos de SQL Server, si fuera el caso. Pero hablando específicamente de las hojas de Excel, no vamos a poder utilizar ADO para borrar un registro específico. Vamos a ver ahí qué nos dice cuando tratemos de ejecutar ese procedimiento hacia una hoja de cálculo de Excel. Vamos a ver cuál es el error que nos manda y vamos a explorar, como decía, qué alternativas tenemos a ellas. Entonces, acompáñame para que veamos y vayamos a ver el desarrollo de la clase, que ya prácticamente con esto estaríamos terminando los conceptos que vamos a estar viendo de este curso básico de iniciación en el uso de ADO a través de Visual Basic y sentencias SQL. Después de esto, una vez que terminemos de ver, pues estaríamos completando ya la instrucción select, que dijimos que nos sirve para hacer consultas, el insert into, que nos sirve para agregar registros, el update, que nos sirve para modificar, y con esto prácticamente ya tendríamos completo el sistema para dar de alta, para dar de baja, para hacer modificación y para hacer consultas. Prácticamente ya tenemos todas las herramientas para empezar a trabajar y para poder hacer cualquier proyecto, cualquier desarrollo. Hasta ahorita únicamente hemos estado trabajando a través de procedimientos, directamente en los procedimientos escribiendo en la ventana de inmediato un ejercicio que vimos ya mediante un formulario sencillo en una hoja de cálculo. Pero vamos a ver también, vamos a aprovechar que tenemos todavía algo de tiempo y vamos a ver unos ejercicios prácticos. Vamos a hacer una práctica donde vamos, ahora sí que vamos a poner en práctica, vamos a tener una clase en la que vamos a poner en práctica todo esto que ya vimos de manera integrada, cómo hacer una consulta, cómo dar de alta registros, cómo modificarlos, cómo borrarlos. En una de las prácticas vamos a hacer una práctica muy completa que va a abarcar toda esta parte para que podamos ver con mayor claridad todo lo que podemos hacer con esto, ¿no? Porque la idea principal obviamente es esa, que aprendamos a generar consultas. Habrá quienes a lo mejor solamente lo necesiten para hacer consultas y qué bueno, porque a lo mejor si ese es tu trabajo, pues te va a beneficiar en esa parte, ¿no? Pero si además de eso también quieres modificar tus proyectos o crear los proyectos nuevos que hagas, utilizar ya ADO con lo que has aprendido en este curso, y ponerlo en práctica. Entonces vamos a ver ahí, vamos a ver un ejemplo o vamos a hacer una práctica. Quizá podamos hacer una herramienta, una aplicación sencilla de alta, baja y modificación de registros en la cual involucremos todo esto que hemos estado viendo para que podamos quedarnos con una idea más clara y que a partir de ahí obviamente se nos puedan venir ideas que podamos aplicar en nuestros desarrollos. Entonces, acompáñame al editor de código y vamos a ver. Tengo por aquí en el módulo TSQL, tengo la declaración SQL que dice que sirve para borrar registros. Dice, tengan cuidado cuando utilice la declaración delete para borrar registros en una tabla. Lo ideal es que siempre se utilice, como decía en la clase anterior, en la medida de lo posible, la cláusula where para especificar los registros que desea borrar. Eh, de lo contrario, pues ya veíamos, si no le indicamos un criterio, pues todos los registros van a ser borrados de la misma manera que
todos los registros van a ser actualizados en caso de que utilicemos la instrucción update y no le indiquemos, ¿verdad? Un criterio o un parámetro o varios parámetros o varios criterios indicando cuál es el registro o cuáles son los registros que queremos modificar. Entonces, esta parte creo que queda clara, ¿verdad? Entre más específicos seamos con los registros que querramos modificar o en este caso borrar, pues entonces vamos a dar en el blanco, vamos a hacer lo que realmente necesitamos hacer y de lo contrario, si no especificamos el where, pues adiós tabla, adiós datos, ¿verdad? La tabla como tal no se va a borrar, pero los datos sí se van a borrar todos. Si solamente le ponemos delete from clientes, pues se va a borrar automáticamente toda la información. Lo ideal es indicarle, si estamos hablando de los clientes, qué ID queremos borrar, qué nombre queremos borrar, si queremos borrar todos los de cierto país, bueno, donde el país es igual a este, ¿verdad? Y recordar que se van a borrar todos los clientes que pertenezcan a ese país o todos los clientes que tengan deuda, no sé, cualquier cosa es importante definir muy bien la consulta, ¿verdad? Una consulta de acción, definirla muy bien utilizando la cláusula where para definir exactamente qué es lo que queremos borrar. Y pues dicho eso, vamos a crear un nuevo módulo y vamos a renombrarlo. Le vamos a poner clase 007. Y vamos a venir acá, recuerda, vamos a seguir utilizando la función ejecuta SQL, que es la que nos permite realizar consultas de acción, agregar, borrar o modificar registros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle aquí sub delete Excel 01 y ahorita vamos a ver aquí, ¿verdad? Voy a venir por acá tengo mi hoja en la que estábamos trabajando en la clase anterior, la hoja que se llama contactos. Ok, voy a utilizar esta hoja para hacer modificaciones o para intentar borrar porque mencionaba que en la hoja de Excel no vamos a poder borrar utilizando ADO y ahorita vamos a ver. Ojalá me equivoque, que a lo mejor lo haya soñado, pero estoy casi 100% seguro que no se va a poder. Vamos a ver, voy a declarar una variable dim_r del tipo long y le vamos a poner que r va a ser igual a ejecuta SQL y le vamos a poner delete from, no, perdón, delete contactos y vamos a indicarle where y le vamos a indicar el ID es igual a 1. Recuerda que si es numérico va directamente sin comillas, sin símbolo de numeral, ni nada de eso. ¿Ok? Y como no le voy a indicar el tipo, automáticamente o por defecto es Excel y la base de datos es local, pues quiere decir que estoy trabajando en este archivo. ¿Ok? Entonces, básicamente tengo ahí mi consulta. Si ejecutamos, le decimos si R es igual a 1, entonces dijimos que era MSGBox. Registro, vamos a ponerle acá, Excel. Registro borrado exitosamente. BB Critical, nombre app. En if porque dijimos que si hay un error, no necesitamos indicarle aquí porque la misma función nos va a mandar el mensaje. Ok, voy a tratar o voy a ejecutar, mejor dicho, este procedimiento. Guardo, ejecuto este procedimiento. Y me dice, bueno, me dice aquí que tengo error de sintaxis. Vamos a ver. Delete. Me faltó el from. Ejecutamos. Me dice, este ISAM o este es el motor, el manejador, me dice, no admite la eliminación de datos en una tabla vinculada. Habla de tabla vinculada porque pues está hablando de una hoja de Excel cuando regularmente, aunque nos permite manipular hojas de Excel, ¿verdad? Pues la realidad es que a lo mejor tendrían que ser tablas de Access o de alguna otra base de datos, pero aquí básicamente me está diciendo que no permite, ¿verdad? La eliminación
de un registro en una tabla vinculada. Por lo tanto, no es posible utilizar la instrucción o la sentencia o la declaración delete cuando trabajamos con una hoja de cálculo de Excel. Por lo tanto, tendríamos que buscar otra alternativa para poder borrar nosotros, ¿verdad? Para poder borrar un registro en una tabla. Entonces, ¿qué alternativas podemos utilizar cuando queremos borrar una tabla? Bueno, pues aquí lo que pudiéramos hacer para poder hacer o para poder incluir o de manera integral puedes tener esta parte también de borrar, ya tenemos el de insertar, tenemos el de modificar. ¿Cómo pudiéramos hacerle? Ok, pudiéramos hacer dos cosas. Una sería, vamos a poner acá, una sería no como tal, bueno, voy a copiar el procedimiento y voy a ponerle aquí 2 y vamos a ponerle a... No permite borrar registros en la hoja de Excel. ¿Ok? Y una sería utilizar, no utilizar una instrucción delete, sino utilizar una instrucción update, pero pues esa parte sería, obviamente sería tener muy bien el control. Aquí utilizaríamos una fila, perdón, una columna de borrado, que obviamente lo ideal cuando hablamos de una base de datos, regularmente los datos no se borran, o mejor dicho, los registros no se borran. Bueno, en algunos casos no se borran los registros. Por ejemplo, si tenemos una cuenta de correo o tenemos una cuenta, no sé, una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram o no sé, cualquier cuenta de usuario, regularmente cuando nos permiten darla de baja, ¿verdad? O un correo que tengamos que accedimos a algún servicio en la web y luego nos dice dar de baja, pues la realidad es que se da de baja ese correo o esa cuenta o ese usuario, pero en realidad es que no se borra, sigue estando ahí existiendo en sus registros para sus estadísticas y cuando tú intentas dar de alta una nueva cuenta con ese correo electrónico o con ese nombre de usuario, pues te dice que no está disponible. ¿Por qué? Porque en realidad no se borró, quizás se borraron los datos, ¿ok? Los datos personales puede que se borren, toda la información que tú hayas tenido en ese servicio web o en esa página, puede que se haya borrado todo, pero como usuario, como cliente o como alumno, como tú lo quieras ver, regularmente no se borra. ¿Qué se utiliza? Pues se utiliza probablemente un campo, una columna o un campo, ¿verdad? Que sirve como bandera para indicar si el registro está borrado o el registro no está borrado. Y en este momento, estos registros pues siguen participando en las estadísticas, siguen siendo parte del histórico de esa empresa o de esa página web o de ese sistema. Lo que sí es que cuando se trate de poner visibles esos datos, en este caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que son los contactos, entonces a lo mejor en la agenda, donde vas a crear una nueva entrada, ¿verdad? Ese contacto que aparezca como borrado, en este caso borrado igual a 1, ¿verdad? Pues no van a estar disponibles para que tú lo selecciones y crees una tarea, ¿verdad? Relacionado con esta persona, no va a estar disponible. O sea, para registros nuevos no va a aparecer este registro, pero para registros históricos, pues este registro sí va a seguir estando vigente. De lo contrario, obviamente, cuando borres un registro, que obviamente no estamos hablando de que siempre va a ser de esa manera, puede ser una alternativa, ¿verdad? También cuando borras información, pues en muchas ocasiones el usuario, o en este caso el contacto, no existe solamente en esta tabla, puede que existen muchas otras tablas, entonces hay que borrar, ¿verdad? En todas las tablas en las que exista ese dato. Por lo tanto, voy a ir, como decía, una alternativa sería utilizar la columna de borrado. ¿Qué tendríamos aquí? Por defecto, tendríamos que escribir cada vez que generemos un registro, ¿verdad? Tendríamos que poner aquí 0 para que por defecto borrado sea igual a 0, o sea que quiere decir que no está borrado. Cuando utilizamos una base de datos de Access no tenemos mayor problema porque definimos este campo, bueno,
De primera instancia no lo necesitaríamos en Access, porque en Access sí vamos a poder borrar a través de la sentencia de la instrucción delete. Pero en el caso de que no lo quisiéramos hacer también, por utilizarlo por práctica de no borrar los registros, sino simplemente prender una bandera que diga que está borrado, pero seguir teniendo físicamente el registro, declaramos un campo o creamos un campo del tipo numérico y le ponemos por default que tenga el número 0. Entonces, cada vez que yo cree un registro nuevo, automáticamente se va a poner el 0, no voy a tener que agregarle o asignarle un dato a ese campo. En el caso de Excel, como no se puede poner por defecto, ¿verdad? No puedo establecer yo por defecto un valor para la celda, pues yo me tengo que asegurar cuando dé de alta un nuevo registro, incluir el campo borrado y ponerle 0 al principio. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, decía, es tener una columna que se llame borrado. Por lo general, si utilizas esta técnica, lo ideal es que en todas las tablas que tengas, la columna se llame de la misma manera para que ya te quedes con esa parte bien clara, ¿no? De que siempre de que se trate de borrar de alguna tabla, siempre vas a hacer referencia a la columna borrado o a la columna baja, como tú le quieras llamar, pero lo ideal que siempre tuviera el mismo nombre en todas las columnas para que lo aprendieras y no tuvieras duda de cómo se llama ese campo. Si siempre se va a referir a lo mismo, si siempre va a servir para lo mismo, entonces lo ideal sería que tuviera el mismo nombre. No es obligación, es solamente una idea, ¿no? Un consejo. Entonces, considerando que tengo el campo borrado, entonces yo me iría para acá y en lugar de delete, le diría update y aquí le diría actualizar contactos y le diría set borrado es igual a 1, donde el ID es igual a 1, hablando de que voy a modificar el ID 1, ¿ok? Y aquí le voy a poner registro borrado exitosamente, aunque no se borró, ¿ok? Aquí no se borró, pero el concepto de borrado, pues entenderíamos que es cuando el registro se ha cambiado su estatus aquí en la columna borrado de 0 a 1. Entonces, si yo vengo y ejecuto esta consulta, me dice ahora registro borrado exitosamente, ¿verdad? Entonces, vengo yo acá y ya puedo encontrar que aquí tengo este dato. Ahora, cuando yo haga mis consultas, voy a poner acá reporte, contactos, cuando yo haga mis consultas, obviamente yo tendría que considerar ese campo, ¿verdad? Voy a poner acá a sub, reporte, contactos. Y voy a poner acá a consulta SQL y le voy a decir seleccionar todo from contactos donde borrado es igual a 0, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí le vamos a poner falso, le vamos a poner reporte contactos, vamos a ponerle, perdón, local, contactos A2, limpiar de A1 a ZZ 10,000, poner encabezados verdadero. ¿Ok? Entonces aquí lo estoy diciendo que me voy a sacar un reporte de todos los registros que tengo, que sería más o menos lo que haría, ¿no? Por ejemplo, si yo con los nombres de los contactos llenara un combo box o un cuadro de lista de los contactos que tengo vigentes o que tengo disponibles para crear una nueva tarea o para hacerles llamadas o para hacerles una oferta, qué sé yo, pues entonces incluiría, o mejor dicho, no incluiría los que estén borrados, simplemente los que estén borrados es igual a 0, serían o son el indicativo, ¿verdad? La bandera de que están vigentes, de que están activos. Entonces, mi consulta siempre sería, si yo utilizo esta técnica, porque voy a utilizar siempre ADO para hacer todos mis proyectos y como no me y voy a utilizar Excel como base de datos y como no me permite la instrucción delete borrar en una hoja de cálculo de Excel, entonces yo voy a utilizar una columna auxiliar que se llame borrado y cada vez que yo quiera borrar un registro, pues en realidad voy a utilizar un update
para actualizar ese campo a 1, con su valor a 1. Pero cuando yo haga consultas, ¿verdad? Para tener los datos disponibles de esa tabla, siempre tengo que indicarle entonces que donde borrado sea igual a 0 para que me descarte los registros que ya fueron, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Borrados. Entonces, en este caso, yo incluiría únicamente a los que borrados es igual a 0. Ejecuto. No sé por qué tarda tanto, pero ya lo tenemos por acá. Voy a venir acá y puedo ver aquí que tengo ya, no tengo el número 1 y aquí me indica, aquí tengo el campo borrado, ¿verdad? Y tengo únicamente, voy a activar los filtros y tengo únicamente los que tienen 0, no tengo los que tienen 1. Entonces, eso sería lo ideal, que cuando yo haga una consulta, si estoy haciendo una consulta de los que están activos, pues tendría que incluir este campo, ¿verdad? Si tengo que hacer una consulta del histórico, de cualquier cosa que incluya el pasado o que involucre a todos los clientes para saber cuánto vendí en tal periodo, porque puede que ya ahorita ya no tenga un cliente vigente, ¿verdad? Pues debería de incluirlo, entonces no debería de considerar el campo borrado. Se considera en algunos casos, en algunos casos no se va a considerar, entonces esa parte nada más que quede clara. Entonces, esa sería una opción o esa sería una manera de utilizar o mejor dicho, de una alternativa para decir que estamos borrando datos de Excel. En realidad no lo estamos borrando de una tabla, pero le estamos poniendo ahí un estatus, le estamos cambiando el estatus o poniendo una bandera, estableciendo una bandera como que hey, ya este dato ya está borrado, no lo consideres para ciertas cosas. Cada quien tendrá que establecer, ¿verdad? En qué casos considerar ese campo y en qué casos no considerarlos, en qué reportes se debe de incluir todos los registros y en qué reportes se deben de excluir los que tengan borrado igual a 1, ¿verdad? O el nombre del campo que tú tengas. Entonces, esa es una idea. La otra idea, si realmente quieres borrar el registro de la tabla como tal, pues entonces sería hacer otro procedimiento o sería hacer una función aquí para que primero ubicásemos el registro, en este caso mediante el ID. Si aquí le estoy diciendo que el ID es el ID 1 es el que quiero borrar, entonces tendríamos que ir a buscar ese registro y una vez borrado, utilizar pues borrar la fila completa para que podamos entonces desaparecer ahora sí ese registro. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner acá, bueno, vamos a poner acá un comentario. Le vamos a poner como ADO no permite borrar registros en una hoja de Excel mediante la instrucción delete. Podemos utilizar ok, entonces, en caso de que querramos utilizar esta parte, pues utilizaríamos un update, ¿ok? La otra manera, bueno, entonces esa sería una manera, vamos a ponerle acá, alternativa 1, alternativa y vamos a poner acá, sub delete Excel 03 y vamos a poner acá alternativa 2. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tener que, como ahí en la función o cuando hacemos la instrucción SQL, obviamente tenemos que utilizar en este caso, la cláusula where. El ejemplo que voy a poner va a ser para borrar
para borrar un registro en específico. Si quisiéramos borrar todos los datos de esa tabla, pues obviamente lo ideal sería que posicionarnos en esa tabla, como pusimos como parámetro o requisito que nuestros datos empiecen en A1, pues entonces sería posicionarnos en A2 y desplazarnos hasta la última fila y desplazarlos hasta la última columna, ¿verdad? Y borrar o limpiar el contenido, limpiar formatos o borrar todas esas filas. Entonces, la alternativa 2 va a ser para borrar un registro en específico. Alternativa 2, vamos a ponerle aquí. Borrar un registro específico. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, como vamos a tener que utilizar la cláusula where. En este caso, lo único que haríamos es que vamos a poner el ejemplo, en este ejemplo específico, ¿ok? Este ejemplo específico lo voy a indicar de que el ID es obligatorio. Yo tengo que indicarle cuál es el ID que voy a borrar. Voy a tomar como referencia el ID porque recordemos que siempre debemos de tener un campo que sea único en la tabla, sería lo ideal, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar este campo como que va a ser el único, va a ser mi llave, y en base a ese campo yo voy a borrar, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito hacer en esta alternativa número 2? Lo que voy a hacer es que primero voy a ubicar, mejor dicho, la persona me tiene que decir, qué ID necesita borrar, ¿ok? Entonces, para yo borrar ese ID, yo primero lo voy a tener que buscar para saber si existe. Una vez que exista, ok, bueno, voy a hacer el procedimiento. Aquí tengo el procedimiento 3, ok, aquí es donde voy a utilizar este procedimiento o esta alternativa, pero la realidad es que no voy a utilizar un procedimiento sub como tal, voy a tener que utilizar una función. ¿Por qué una función? Porque me gustaría, aunque el procedimiento lo puedo hacer y le puedo pasar parámetros, pues me gustaría que de la misma manera me dijera si se puede o si se pudo o no se pudo borrar. Entonces, voy a hacerlo como una función y recuerda que al hacer una función vamos a tenerlo disponible o lo vamos a poder utilizar en cualquier proyecto, siempre y cuando obviamente lo dejemos bien definido, ¿verdad? Y no pongamos rutas específicas o nombres de hojas específicas dentro del código. Entonces, vamos a crear una nueva función que se va a llamar vamos a ponerle, ¿cómo le podemos poner? Eliminar registro. Vamos a ponerle un nombre corto. Bueno, vamos a ponerle eliminar registro. Ya cada quien le puede poner un nombre más corto. Ya una vez que ya ha aprendido y todo, lo pueden modificar y ponerle un nombre más corto. Ok, eliminar registro y le vamos a poner, aquí le vamos a poner que vamos a requerir ID del tipo long. Ok, va a ser un valor numérico. Y le vamos a decir, necesitamos indicarle, ok, le vamos a decir, necesitamos indicarle cuál va a ser el ID que vamos a buscar, ok, pero también necesitamos indicar otras cosas porque pues yo le indico nada más el ID, pues a dónde lo voy a ir a buscar, necesito saber en dónde lo voy a buscar, ok, entonces le voy a decir el ID, voy a poner nombre, hoja, recuerda que esto va a ser única y exclusivamente para Excel, ¿ok? Entonces, el nombre de la hoja va a ser en la hoja en la que se encuentra esa tabla. Entonces, le vamos a poner acá del tipo string. Y necesitamos indicarle también en qué columna lo vamos a buscar. Esta parte sí vamos a tener que saber en qué columna se encuentra, ¿ok? En qué columna se encuentra, en qué columna se encuentra este dato que vamos a buscar. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle nombre columna para que sea la letra. ¿Ok? Nombre columna. O vamos a ponerle mejor rango. Y lo que vamos a hacer aquí es que en este parámetro del tipo string también,
vamos a indicarle la columna en la que se encuentra y ahorita vamos a ver el ejemplo, obviamente vamos a ver el ejemplo para que veamos cómo tenemos que utilizar esta función. Y le vamos a decir que sea también del tipo long para que nos devuelva el número de error o para que nos devuelva el 1 si todo fue de maravilla o cualquier otro número en caso de que según los errores que se puedan presentar o los resultados que podamos tener. Ok, bueno, voy a poner visible únicamente esta función para que no tengamos muchos datos ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Ok, me dice entonces que voy a borrar, o en este caso tengo que proporcionarle el número de ID que quiero borrar. Obviamente le tengo que indicar en qué hoja lo voy a buscar y en este caso en qué columna. Ok, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo le digo que quiero borrar el ID 10, ok, de la hoja contactos, ok, yo voy a venir, voy a seleccionar o me voy a posicionar en la hoja contactos y voy a buscar el ID 10, pero obviamente no lo voy a buscar en toda la tabla porque sería muy largo el proceso, entonces por eso le voy a indicar en qué columna, al que le puse nombre rango columna, yo le voy a indicar entonces que va a ser en la columna A, lo indicaría A2.A para que venga y busque aquí, ¿ok? Esa es la parte que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cómo empiezo o cómo haría esa parte? Lo primero que voy a hacer, como voy a utilizar la función coincidir, me retorna igual coincidir. Me dice devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerda que si has utilizado la función coincidir no te devuelve un texto como tal de lo que estás buscando, como es el caso de buscar B. Coincidir te devuelve la posición relativa, o sea, el número de fila en la que se encuentra ese valor buscado, ¿verdad? El número de fila en base al rango o a la matriz que tú le estás indicando. Entonces, esta parte nos va a devolver el número de fila. En este caso, si yo busco el número 10 y yo selecciono toda la columna, el número de fila va a ser el número 11, en el cual va a estar ese ID número 10. Y entonces yo ya pudiera, ¿verdad? Venir a borrar específicamente esta fila. Entonces, voy a utilizar coincidir. Ahora, si coincidir no encuentra, voy a ponerle acá, voy a poner el ejemplo de que voy a buscar el número 10,000. Matriz buscada, le voy a decir que va a ser en esta columna, ¿verdad? Y le voy a decir que la coincidencia va a ser exacta. Me va a regresar un NA porque no existe. Entonces, para que no me regrese un NA y no se me genere un error también aquí en la función, voy a hacer otra cosa primero. Primero voy a utilizar, o mejor dicho, voy a venir a buscar a ver si ese dato existe. Entonces voy a utilizar primero el, eh, el contar, o mejor dicho, sí, el contar.sí, la función contar.sí, la voy a venir a buscar, la voy a utilizar, perdón, para en este rango, que va a ser el mismo rango para los dos ejemplos que estoy poniendo, o para el uso de las dos funciones, y le voy a decir que mi criterio va a ser en este caso el 10,000, el mismo que le puse allá, ¿verdad? Y en caso de que sea 0, pues no voy a hacer nada acá. En caso de que sea 0, pues le voy a decir que no existe, ¿verdad? Entonces aquí voy a utilizar primero esa parte, voy a declarar entonces existe ID del tipo long. ¿Por qué del tipo long? Porque recuerda que eh, me va a retornar el número de columna. En el caso de, como primero existe ID, me va a almacenar si existe o no existe ese ID. Pero en realidad no me va a decir, primero no me va a decir en qué posición está. ¿Ok? Entonces después voy a declarar dim fila, también del tipo long, porque las filas llegan hasta el millón y tantos. Entonces existe ID va a ser igual a worksheet function punto contará, o no, mejor dicho, va a ser el count if, el contar punto sí, count if, ¿ok? ¿Y qué cuenta? ¿Dónde me va a contar? Pues le dijimos que cuando hicimos el ejercicio acá, aquí le dijimos que el contar punto sí era en la columna A, ¿verdad? ¿De dónde? De la hoja contactos, pues aquí no se le especifiqué porque ya estaba dentro de la hoja y le dije que mi valor iba a ser igual a tanto. Entonces le tengo que especificar la hoja
porque esto puede ocurrir en cualquier hoja, no lo voy a hacer en una hoja en específico. Entonces le voy a poner aquí que el rango que me está pidiendo, le voy a decir this workbook.sheets, ¿ok? Ojo aquí. This workbook.sheets. Luego le voy a indicar el parámetro nombre hoja. Y luego, .range, le voy a indicar rango columna. ¿Ok? Aquí ya tengo, aquí ya tengo el rango donde voy a buscar. Me pide la función COUNTIF, me pide un rango, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo que especificar aquí un rango. No puedo únicamente poner el nombre de la hoja y nada más y ponerle ya el rango. Tengo que indicarle mediante el objeto range. En este caso, le estoy indicando todo el thisworkbook.sheets para que siempre haga referencia a este libro de trabajo, ¿ok? Entonces, nombre de la hoja, el rango de la columna, que en este caso dijimos que iba a ser, le tendríamos que pasar por el parámetro o el argumento A para que busque en la hoja que le indiquemos también aquí, en esa parte, en esa columna va a buscar. Y me dice que cuál es el valor buscado o cuál es el criterio. Recuerda que aquí no aparecen los nombres de los argumentos, solamente dice argumento 2 y el valor buscado pues va a ser el ID que yo tengo también acá que le voy a pasar por parámetro. Entonces, aquí tengo ya el resultado. Aquí existe ID, me debería de retornar un valor, ¿verdad? Ya sea 0 o mayor que 0. 0 en caso de que no exista. Si no existe el ID, esta parte me va a almacenar 0. ¿Ok? Si existe, pues me va a almacenar las veces que existe. Si estamos hablando de un catálogo, en teoría debería de existir solamente una vez, ¿verdad? O de tablas en las que no se pueda repetir ese campo, que regularmente es cuando se trata de un catálogo o parte de un catálogo. Entonces, si existe es mayor que 0, quiere decir que sí existe. En caso contrario, ¿verdad? Yo le voy a decir aquí, si existe es igual a 0, entonces le voy a decir acá que eliminar registro es igual, y le voy a poner aquí a -1. ¿Ok? Y le voy a poner aquí exit function. Recuerda que le asignamos un valor para que nosotros podamos evaluar allá. Existe ID. Para que nosotros podamos evaluar allá cuando estemos haciendo el otro procedimiento, ¿verdad? Sin necesidad de que tengamos que hacer tantas cosas, simplemente asignamos el valor el retorno, mejor dicho, asignamos a una variable, ¿verdad? La llamada a esta función y nos va a almacenar el retorno, los que nos retorna esta función, y en base a eso podemos hacer lo que querramos allá con mensajes o diferentes cosas. Entonces, por eso aquí no vamos a utilizar mensajes, simplemente vamos a asignarle un valor. Entonces, si no existe, pues no tiene caso continuar, simplemente nos vamos, ¿ok? Ahora, si existe, o sea, si paso por acá, lo estoy cerrando, pero en realidad, pues esta parte no la pudiera o no necesitaría cerrarla, ¿verdad? Pudiera continuar aquí, pero para no hacerlo tan enredoso, lo voy a hacer por separado. Entonces, en caso de pasar aquí, quiere decir que sí existe. Ahora, como ya sé que existe, fila ya no me va a generar error a la hora de que yo utilice la función match, que viene siendo, en este caso, la función coincidir, ¿ok? Entonces voy a utilizar otra vez worksheet function .match, que es el equivalente a coincidir, y me va a preguntar el argumento 1. ¿Qué es el argumento 1? Vengo para acá y coincidir el argumento 1 es el valor buscado. Entonces le voy a decir aquí que el valor buscado va a ser mi parámetro o mi argumento ID. Luego, en el argumento número 2, me pide una matriz, que en este caso viene siendo un rango. Entonces yo le voy a indicar aquí otra vez, le voy a indicar this workbook, ¿verdad? Toda esta parte de acá. Ese va a ser mi rango en el que voy a buscar. Y luego en el argumento 3 me pide el tipo de búsqueda o de coincidencia, le voy a poner 0, ¿verdad? Entonces aquí tengo ya el uso de la función match. Aquí ya le estoy diciendo que voy a buscar mi ID. ¿En dónde lo voy a buscar? Este va a ser mi rango, ¿verdad? Y le estoy indicando aquí que va a ser un tipo de coincidencia exacta. Por lo tanto, esto
me debería de regresar, sí o sí, me debería de regresar un valor. ¿Por qué? Porque pues acá ya me dijo, existe ID, ¿verdad? Cuando utilicé contar.si, me dijo que el valor era mayor que 0, porque si en caso de que hubiera sido 0, pues aquí hubiera terminado. Si llego hasta acá, pues es porque sí lo encontró, y si lo encontró, pues tiene que tener una posición relativa en la hoja. Entonces aquí vamos a ver si es cierto y vamos a ir a probar antes de, vamos a ponerle acá el debug.print y vamos a ponerle fila y le vamos a poner fila para que nos imprima en la ventana de inmediato. Y voy a venir aquí y voy a probar diciéndole acá, bueno, en caso de que fila, en este caso eliminar registro, ¿verdad? Va a ser igual a fila, que hubiera sido lo mismo que yo hubiera puesto simplemente eliminar registro igual a, y hubiera puesto esta parte de acá, ¿no? En este caso. Pero, bueno, no es cierto, no lo voy a poner esto aquí porque ya le estoy diciendo que me imprime el valor de fila. Ok, entonces, he agregado aquí un manejador de errores, ¿verdad? Le estoy diciendo que en caso de error se vaya a la etiqueta hay error, y la etiqueta hay error lo que va a hacer es que me va a agregar a eliminar registro, que es el nombre de mi función, le va a poner el número de error, y adicional a ello me va a mostrar el número de error y me va a poner la descripción. Ok, ya he hecho una prueba y he buscado, por ejemplo, eliminar registro, nombre de la función, qué registro busco o qué ID estoy buscando. Aquí tengo el número 1000, ¿en qué hoja? En la hoja contactos. Ojo, aquí no necesitamos indicar el signo de moneda, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estamos utilizando ADO, estamos utilizando lenguaje normal o programación normal de VBA para hacer referencia al objeto, en este caso a una hoja. Entonces le pongo el nombre de la hoja, ¿ok? Y el rango, dijimos que íbamos a poner la columna completa por aquello de que tengamos muchos datos, sobre todo por el hecho de que si por alguna razón no inicias en A1, el encabezado, pues de esta manera para que puedas encontrarlo o buscarlo en toda la columna, ¿no? Entonces, esta es la manera de mandar llamar a la función. El número de registro, o en este caso el ID que estoy buscando, el nombre de la hoja y la columna en lo que lo voy a buscar. Ahora, importante obviamente que aquí
hicimos en dos partes, ¿verdad? Y estas dos partes utilizan obviamente el mismo rango, ¿verdad? Para que pues nos dé de manera correcta los datos. Ahora, ¿qué fue lo que hice aquí? Acá ya dijimos que mediante la función buscar contar puntos sí, contamos a ver si encontrábamos o existía o cuántas veces existía el ID. Esa es una manera de, si yo utilizo buscar B, también lo puedo hacer, ¿ok? Y lo que va a hacer buscar B, pues es que me va a regresar el valor y el problema con buscar B es que en caso de que no lo encuentre, me genera un error y eh, puede ser un poquito más difícil controlar ese dato. Por lo tanto, he optado por esta opción, ¿verdad? Que simplemente el resultado debería de ser el mismo. Existe ID, lo único que va a hacer es que va a contar, ¿verdad? ¿Cuántas veces existe ese ID? Tiene lógica. Si no está ninguna vez, pues quiere decir que no existe. Si lo encuentra una, dos o tres veces, pues quiere decir que sí existe. Entonces, si existe, continuamos a buscar en qué fila se encuentra y la fila en la que se encuentra lo vamos a encontrar mediante la función match, que en este caso su equivalente es la función coincidir. Entonces, utilizando la función coincidir, ¿verdad? Mediante acá el objeto worksheet function, le pasamos por parámetro también el ID que vamos a buscar, el nombre de la hoja, ¿verdad? Lo construimos el rango con los parámetros que tenemos acá, mira, nombre de la hoja y rango de la columna, ¿verdad? Y aquí construimos el rango y le decimos que queremos una coincidencia exacta mediante el número 0. En base a esto, ya esto nos debe de devolver, sí o sí nos debe de devolver un valor, porque acá nos dijo que sí existía, ¿ok? En esa parte nos estamos apoyando, estamos confiando, ¿verdad? Obviamente estamos confiando en esta parte de que si dice que sí existe, o si mejor dicho, si existe es igual a 0, si existe ID no es igual a 0, pues confiamos en que fila debe de tener ya una posición relativa en nuestra hoja, por lo tanto, continuamos. Y ya una vez que lo tenemos aquí, aquí podemos ver, por ejemplo, si yo busco el valor 10, perdón, el valor 1000, el ID 1000, pues me dice que no se encuentra. Aquí lo tengo. Me dice -1, ¿verdad? Acá, ¿dónde tengo el -1? Ok, -1. Ok, porque no lo encontró. Acá está. Ok, en caso de encontrarse, lo que vamos a hacer acá es que le vamos a decir aquí que eliminar registro va a ser igual a fila. Ese es el valor que me va a dar ahorita. Si le dengo acá, lo vuelvo a ejecutar, me va a dar -1. Si yo le pongo el número 10, que es un valor que sabemos que sí tenemos un ID, me dice que es el 11, ¿verdad? Bueno, aquí me imprime fila porque aquí tengo, voy a quitar este. Y me dice que está en la fila 11. Si yo vengo acá, veo que efectivamente en la fila 11 está el ID 10. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues ya simplemente me falta nada más borrar. Voy a quitar el debug.print, lo voy a quitar de aquí. Y únicamente me falta ya borrar. Procedemos a borrar la fila en la que se encuentra el ID buscado. Y simplemente aquí le decimos, voy a volver a tomar este. Y le voy a decir this workbook.sheets, nombre de la hoja, .range, ¿ok? Y pues simplemente le voy a indicar la columna A, porque ahí tengo o ahí sé yo que tengo siempre el ID en la primera columna, entonces le voy a indicar A y voy a concatenar con fila, que es el número de la fila. En este caso, aquí ya me estaría diciendo que sería el nombre de la hoja, contactos en la columna A, en la fila 11, porque ya sé que fila vale 11, bueno, en el caso de cuando busco el ID 10, y le voy a decir aquí punto entire row punto delete. Ok, aquí me faltó. Listo. Ok, entonces aquí lo que va a pasar es que aquí ya me va a borrar el registro. Una vez que lo encuentra, me lo va a borrar. Ahora voy a ir acá y voy a ver si es cierto. Voy a poner esto un poco más
Lo voy a mover un poco para hacerlo más o menos por acá. Y en teoría, pues esta parte me debería, cuando yo la ejecute, recuerden, no lo puedo ejecutar directamente de la función porque tiene argumentos o parámetros. Tengo que tener un procedimiento aparte o directamente en la ventana de inmediato. Entonces, si yo ejecuto este procedimiento que tengo acá, o mejor dicho, esta llamada en la ventana de inmediato, se me debería de borrar la línea 11, que es la que almacena el ID 10. Vamos a ver, lo voy a ejecutar. Y ahí está, ya se desapareció. ¿Ok? Ya se desapareció. Entonces, ahora me faltó aquí asignarle un valor. En caso de que cuando yo haga esta parte de aquí, le voy a decir que eliminar registro va a ser igual a 1. ¿Ok? En caso de que no exista, me va a dar un valor de -1. En caso de que el registro se borre de manera exitosa, me va a dar el valor de 1. Y en caso de que ocurra un error, pues me va a dar el número de error. Entonces, en base a eso, yo ya voy a poder evaluar ahorita cuando mande llamar a la función. Ahora, lo interesante aquí sería, obviamente, que diéramos una oportunidad. Realmente la función va a eliminar el registro, ¿ok? La función lo va a eliminar. No va a ser otra cosa, nada más que simplemente eliminarlo. Ahora, yo puedo ponerle el mensaje, ¿verdad? Puedo ponerle acá, si ya sé que ya existe, ya lo tengo por acá, ¿verdad? Y al llegar obviamente para acá, al cruzar para acá, quiere decir que es porque ya estoy decidido a que lo voy a borrar. Entonces yo aquí puedo decirle o hacerle una pregunta antes de que directamente lo borre. Le podemos preguntar, ¿deseas borrar el registro? Y le podemos decir bbcrlf para hacer un cambio para saltar una línea, otra línea, decirle esta acción no se puede deshacer. Solamente, de manera de nota. ¿Ok? Y le decimos acá, bb yes no, más bb question, más bb default button 2, para que me aparezca por defecto el botón 2, que es el no. ¿Ok? Y le vamos a decir nombre app y le vamos a poner acá que si esto es igual a bb no, entonces exit function en if. ¿Ok? Entonces, le preguntamos a la persona y en caso contrario, por ejemplo, aquí le dijimos que iba a ser -1, acá 1, acá iba a ser el nombre, el número del error en caso de que haya error y aquí le podemos poner un valor diferente, -2, porque si no le pongo valor aquí y le digo que no, pues va a salir por acá y a lo mejor, aunque no me va a asignar otro valor, pues me va a decir que eliminar registro es igual a 0. Entonces, si eliminar registro me devuelve un valor de -2, quiere decir que el usuario canceló la operación. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando yo ejecute esta parte, mira, si lo ejecuto acá, si vuelvo a ejecutar esta parte, no me va a mostrar el mensaje. Perdón, aquí me marcó un error. Eliminar registro es igual, me faltó. Ok. Aquí no me va a marcar el mensaje. ¿Por qué? Porque no va a llegar a esta parte de acá, porque no existe. ¿Ok? Pero si yo le pongo, por ejemplo, el 9 y ejecuto, ahora sí me va a preguntar, ¿deseas borrar el registro? Nota, esta acción no se puede deshacer. Date cuenta que me aparece por defecto el botón no, por si yo soy muy rápido, soy el más rápido del oeste y le hago clic o le doy enter en cuanto me aparece el mensaje, pues para que no vaya a cometer un error y a lo mejor después diga, y no sabía ni qué me estaba preguntando, ¿verdad? Pues le ponemos por defecto el no. Entonces, si la persona le hace clic el no, me regresa como valor -2. Entonces, si yo evalúo esa respuesta, yo voy a saber que la persona canceló la acción. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora sí, en caso de que la persona pues le diga que sí, pues ya ese registro se va a eliminar. Entonces, ahora si yo vuelvo a poner acá y le vuelvo a preguntar
le digo que sí, pues me debe de borrar la fila número 10, que es la que tiene a Alberto, porque le dijimos que el ID, el número 9, ¿ok? Le digo que sí, ahí está, ya me lo borró. Listo. Entonces, ya tenemos aquí la otra alternativa. Ahora voy a venir acá. Ya tenemos aquí la función esta, ¿ok? Entonces, me voy a llevar la función eliminar registro, me la voy a llevar a mi módulo clase 07 y voy a venir acá, aquí sí donde dice alternativa 2, borrar un registro específico utilizando una función. Y aquí, pues simplemente le vamos a decir, ¿verdad? Yo quiero borrar tal registro, pues entonces yo aquí le digo, eliminar registro. ¿Qué número de registro quiero borrar? Lo pongo aquí, por ejemplo, el 5, nombre de la hoja, se llama contactos. ¿Y en qué columna dijimos? Que en la columna de la A a la A. Ojo, importante que le indiquemos aquí, ¿ok? Importante que le indiquemos aquí todo el rango. Recuerda que todo el rango, o en ese caso toda la columna, se indica mediante el nombre, el nombre de la columna o la letra de la columna, 2 puntos y otra vez repetido el nombre de la columna, ¿ok? Aquí tienen que ser únicamente una columna, ¿ok? Esa es la manera de mandar llamar a la función. Ahora, recordemos lo siguiente, si yo ejecuto esta función y, por ejemplo, simplemente le pongo la A acá, ¿ok? ¿Qué me va a decir la función? Me va a decir ocurrió error 1004, error definido por la aplicación o el objeto. ¿A qué se refiere? Pues que no encuentra la columna, mejor dicho, el rango A, porque el rango A no existe, tendría que ser A, 2 puntos A, ¿ok? Si yo pongo A, 2 puntos A, o por ejemplo, si yo lo dejo de esa manera y pongo contactos y pongo una hoja que no exista, ejecuto, me dice subíndice fuera de intervalo, eso se refiere a que la hoja o el rango o parte del rango no existen, ¿ok? Entonces hay que saber identificar los ciertos errores que nos puede retornar esta parte. Y aquí no es que la función esté mal, la función está bien. Lo que no está bien es lo que nosotros le estamos proporcionando, ¿ok? Como argumentos o como parámetros que nos está solicitando. Entonces, nos aseguramos el nombre de la hoja y nos aseguramos que el rango sea el rango como debemos especificarlo. De esta manera, recuerda que si yo elimino aquí el número 5, aquí lo tengo a Felipe en la fila número 6. Si yo lo ejecuto, me va a preguntar y si le digo que sí, pues simplemente no va a hacer absolutamente nada, ¿verdad? O no me va a aparecer nada, pareciera que no pasó absolutamente nada, pero la realidad fue que lo borró. Entonces, recuerda que yo puedo utilizar aquí el dim R del tipo long, no necesariamente tiene que ser la R, puede ser cualquier letra, ¿verdad? Pero a mí por lo regular lo utilizo porque es una manera corta de referirme a el resultado y de esta manera almaceno aquí el resultado y recordemos que esta función nos retorna diferentes, pues ahora sí que diferentes valores. En el caso de que me retorne, dijimos, menos 1, aquí podemos utilizar, te la voy a cambiar ahora, le voy a poner el select case, le voy a poner R en select, ¿ok? Y en el caso de que sea menos 1, le vamos a decir, perdón, no lleva en, le vamos a decir msgbox, el ID. ¿Qué ID? Bueno, le vamos a poner el ID no existe. Recuerda que si da menos 1 es porque no existe, ¿ok? Vamos a ponerle VB information y vamos a ponerle nombre app. ¿Ok? Vamos a poner este valor, o mejor dicho, este mensaje. Luego vamos a utilizar el case menos 2 y le vamos a decir que dijimos que cuando era menos 2, voy a venir acá a funciones, cuando era menos 2 era que canceló la eliminación en el MSG Box, ¿verdad? Lo canceló, entonces aquí, nada más a manera de información, ¿ok? Esta parte tú la puedes modificar como tú quieras, la puedes quitar incluso, simplemente puedes asegurarte de que si R es igual a 1, pues todo fue de manera exitosa, en caso contrario, pues ocurrió cualquier otra cosa, ¿no? Pero siempre es importante tener todas las opciones ahí para saber qué indicarle al usuario de manera más personalizada en base al error o en base al resultado
al retorno de la función, ¿ok? Entonces le voy a decir aquí, has cancelado la acción de borrar registro, ¿ok? Tengo el -1, tengo el -2, le voy a poner acá case igual a 1 o case 1, le voy a decir msgbox y le voy a decir registro borrado exitosamente. Nombre app. Y en caso que no sea ninguno de esos, en el case else, pues en realidad aquí no le debería de indicar nada. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, acá me faltó, perdón, aquí, porque en caso de que ocurra otra cosa, ¿verdad? Puede ser cualquier otro error, pues sí le puedo mostrar un mensaje de error, pero la verdad es que la propia función se lo va a mostrar porque recordemos que únicamente le pusimos mensaje, en caso de que hubiera un error, pusimos el mensaje. Entonces, aquí en esta parte de aquí, ya no ocuparía yo, simplemente lo dejo hasta el case 1, ¿verdad? Y cualquier otro caso, o cualquiera que sea, si no es el -1, el -2 o el 1, cualquiera otro, la misma función me va a retornar el mensaje indicándome el error que ocurrió. Ok, vamos a poner el ejemplo, digo, vamos a ver si es cierto, y voy a venir acá y voy a ejecutar, aquí le dijimos que era el 5 ya lo borramos, que era el que tenía Felipe, ya no existe, vamos a ver, ejecutamos, y me dice el ID no existe, ¿ok? Ahora, le voy a poner el número 6, ¿ok? Voy a poner el número 6, ejecuto, ahora me debe de preguntar y le voy a decir que no. Y me dice, has cancelado la acción de borrar registro. Perfecto, va funcionando. Ahora le decimos que sí. Ay, ay, ay. Depurar, a ver, vamos a ver acá. Eliminar el número 6. A ver, vamos a ver aquí por qué nos marca error. A ver, voy a mandar a llamar de acá. Ya casi me lo borra. No, perdón. Me está mandando -1. No, pues es que sí me lo borró. A ver, vamos a ver el 7. Voy a poner aquí el 7. Voy a ejecutar. Le voy a decir que sí. Y me dice no coinciden los tipos. Ah, ok, ya sé por qué. Es que aquí no iba aquí era BB Information y después iba el título. Ok, por eso era que no me salía, me marcaba error ahí. El 8, vamos a intentar borrar el 8 para que ya lo hagamos directamente acá. Dijimos que nos va a preguntar y le vamos a decir que sí. Y me dice registro borrado exitosamente y listo, ya se borró. Entonces ya tenemos aquí las diferentes opciones. Bueno, dijimos que íbamos a tener dos alternativas. Una alternativa iba a ser agregar una columna auxiliar a cada tabla en la que queramos aplicar esa alternativa, ¿verdad? Y en lugar de aplicar un delete, íbamos a aplicar, íbamos a hacer un update para actualizar ese registro en esa columna con un valor de 1 para indicar que ese registro está borrado. ¿Por qué 1? Pues porque se me ocurrió el 1 y el 0, como que se me hace mucho más fácil, pero la realidad es que también puedes ponerle un sí, un no, una S, una N, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero que siempre obviamente utilices lo mismo. Lo ideal es que utilices la misma técnica o el mismo valor o el mismo estatus o como tú le quieras llamar para todas las tablas en las que vayas a aplicar esta técnica o esa alternativa. La alternativa 2, que es la que tenemos, la que vimos ahorita, ¿verdad? Es mediante el uso de una función. Hemos desarrollado la función que se llama eliminar registro, a la cual le tenemos que pasar por parámetro. En este caso específico, estamos considerando que siempre vamos a tener una columna que se llama ID, ¿verdad?
o mejor dicho, que siempre vamos a buscar un número de ID. No necesariamente se tiene que llamar ID, porque la realidad es que no buscamos el nombre de la columna. Mejor dicho, nosotros le vamos a pasar el nombre, ¿verdad? O el nombre de la columna, en este caso la letra de la columna como rango. Le vamos a indicar también en qué hoja vamos a buscar y le vamos a poner el registro que queremos buscar. Si tú no quieres que sea mediante el ID, el número, ¿verdad? O lo quieres hacer esta función que sea más dinámica, pues simplemente lo que puedes hacer es venir acá a funciones, esa parte te la voy a dejar a ti, y en lugar de declarar el ID como long, puedes declararle aquí, no sé, llave, o puedes declararle ah, ah, código, no sé, cualquiera que sea la letra, ¿verdad? O la palabra que se refiera a que es un campo primario, ¿verdad? Y no lo declares del tipo long, lo puedes declarar del tipo variant, y de esa manera puedes indicar texto, puedes indicar un número, puedes indicar lo que tú quieras, ¿verdad? Y entonces ahí puedes hacer una modificación y se puede adecuar a cualquier columna. Recuerda que siempre vas a tener que pasarle el nombre de la hoja y vas a tener que pasarle la columna en la que se encuentra ese valor, o mejor dicho, en la que vas a buscar ese valor. ¿Ok? Entonces, una vez que lo encuentre, si se encuentra, continúa la función, si utilizando la función contar.si. En caso de que no encuentre nada, se sale. En caso de que encuentre pues uno o más de uno, continúa, y lo que hace después es utilizar la función coincidir, que en este caso el equivalente en VBA es la función match, y hace una búsqueda, ¿verdad? Hasta encontrar la posición relativa, en este caso en la fila en la que se encuentra, y después de eso, ya que la ubicó, pues borramos la fila entera en base a ese número de fila que nos devuelve la función match. Y basado en eso, pues ahí tenemos ya el resultado, ya tenemos las dos alternativas. ADO no nos permite utilizar la instrucción delete directamente en nuestras hojas, pero la verdad es que entonces podemos utilizar estas dos alternativas que tenemos para que podamos borrar esa información que necesitamos borrar en ese momento. Ahora, en caso de que quisiéramos borrar registros masivos, o registros que, no sé, que ciertos registros o más de un registro, pues bueno, la realidad es que puedes venir y crear un ciclo, ¿verdad? Y mandar llamar en ese ciclo a esta función para que sea dinámica y puedas borrar de esa manera. Por ejemplo, si quisieras borrar todos los registros donde descuento es igual a no, o donde descuento es igual a sí, ¿verdad? Pues crea un ciclo haciendo referencia a esta columna y evalúa que mientras la columna sea igual a sí, entonces que se ejecute la función, y de esa manera vas a poder borrar registros de manera masiva con esa función. Pero esa parte pues te va a quedar de tarea, te va a quedar de práctica, no es parte de este curso. Lo que sí es parte es el cómo borrarlo. Ahí tienes ya la técnica, ¿verdad? Y tienes la alternativa. Y vamos a ir entonces a ver cómo podemos borrar o cómo borrar registros de una tabla de Access utilizando la instrucción delete. Vamos allá. Ok, voy a abrir mi base de datos y vamos a utilizar la misma base de datos para hacer los ejemplos de Access. Y vamos a hacer un par de ejemplos, ¿verdad? La realidad es que es, como comentábamos al principio, pues es simplemente indicarle la tabla de la que queremos borrar, pero también pues deberíamos indicarle la cláusula where para no borrar, ¿verdad? Registros que no queremos borrar. Ok, entonces mi tabla se llama clientes, recordemos, vamos a utilizar, dijimos, la misma función. Voy a poner acá dim r del tipo long y vamos a decirle que r va a ser igual a ejecuta consulta, perdón, ejecuta SQL, y le vamos a decir delete from clientes where id cliente, porque así se llama mi columna allá, y le voy a decir que va a ser igual a, y voy a venir acá y voy a borrar la 12
Mi columna se llama, mira, ID cliente y mi tabla se llama clientes, ¿ok? Clientes y ID cliente y voy a borrar el número 12, ¿ok? Entonces, se llama clientes. Y recuerda que puedo indicarlo entre corchetes sin ningún problema, ¿verdad? Aquí también. Y aquí le puedo poner que es igual a 12. Recuerda que si es numérico, no tengo que indicarlo entre comillas simples o apóstrofo. En caso de que fuera una columna del tipo texto, tengo que indicarlo entre el apóstrofo o las comillas simples. En caso de que sea fecha, tengo que indicarlo entre el símbolo de numeral, el símbolo de gato o el símbolo de número, como tú lo conozcas. Por lo tanto, aquí terminaría mi ejemplo. Le doy aquí borrar. Perdón, me dice, no pude encontrar el objeto cliente. Se me hace que cometí un error. Ejecuta delete from clientes. Ah, ok, claro, me volvió a ocurrir lo mismo de siempre. Me falta indicarle que es del tipo access. Ok, recuerda que esta parte lo hicimos de esta manera para que nos funcione la misma, para que la misma función sirva. Si tú quieres tener una función para access y una para Excel, sepárala, ¿verdad? Puedes quitar este argumento que dice tipo y únicamente vete dentro de la función y borra la parte que haga referencia a Excel o donde hace la comparación y ya te puedes quedar con una función y con otra. Mientras tanto, como yo utilizo nada más una, entonces tengo que indicarle que es del tipo access y aquí le tengo que indicar, en este caso BD, que lo tengo que declarar aquí, dim BD del tipo string. Y dijimos que BD, perdón, BD va a ser igual a this workbook.path y va a ser igual a mi carpeta datos y el nombre de mi archivo. Datos. Ok, ¿por qué lo pongo de esta manera? Porque de esta manera, recuerda que thisworkbook.path, perdón, me faltó aquí el ampersand. Thisworkbook.path me va a retornar siempre la carpeta en la cual se encuentra mi archivo de Excel, este en el que estamos trabajando. Y como en esa misma carpeta tengo un directorio que se llama datos, pues entonces a donde yo me lleve este archivo y donde lo ponga, siempre y cuando lleve también la otra carpeta, pues aquí no voy a tener que venir a cambiar nada. Porque si yo le pongo la ruta de manera absoluta, aquí, pues si yo me lo llevo a otra computadora y no existe esa ruta, pues ahí va a marcar un error, ¿no? Por eso lo estamos construyendo aquí, que la estamos dejando que sea relativa. Entonces ya le estoy indicando aquí que es del tipo access y que la ruta de la base de datos pues va a ser esta que tengo acá. Ejecuto, dijimos que era el número 12, no apareció absolutamente nada, ¿verdad? No me mandó ningún mensaje. Y aquí me dice, mira, eliminado, no se va a quedar así en la tabla, lo que pasa es que tengo que actualizarla para que se quite, ¿verdad? Y ahí está. Ahora, voy a venir otra vez acá y como decía, R qué es o qué me resulta o qué me está dando R, vamos a ir a R, perdón, a definición de ejecuta SQL. Cuando todo ocurre de manera normal, me dice que, acá está, ejecuta SQL es igual a 1. Por lo tanto, si hay un error de conexión a la base de datos, me va a retornar, por acá tenemos, aquí, me va a decir que es error -1. En caso de que la sintaxis esté mal o algo, me va a decir error -2. En caso de que todo esté bien, me va a decir que es igual a 1. Entonces yo tengo que controlar esa parte acá. Yo le tengo que decir acá, después de que ejecuto, ¿verdad? Yo puedo evaluar aquí esta parte de la misma manera como la hicimos allá. Select case R en select y le puedo poner aquí case -1 MSG box y no hay conexión con la base de datos. ¿Ok? BB crítica. Le puedo poner aquí nombre app. En caso contrario, o mejor dicho, en caso -2, le puedo decir que, voy a copiar todo esto, y dijimos que en caso de que fuera -2, iba a ser cuando hay problemas con la sintaxis o algo por el estilo. Vamos a decirle, no se pudo ejecutar
la consulta. Favor de revisar la sintaxis. Ok, dijimos que en caso 1, MSG Box, registro borrado exitosamente. Ah, perdón. MSG Box. Le puse Box en lugar de Box. Por eso no me salía acá la ayuda. BB Information. Ok. Y el asunto aquí es que, por ejemplo, ok, yo voy a volver a ejecutar este procedimiento que me va a borrar el número 12. Lo voy a ejecutar y me dice registro borrado exitosamente, cuando la verdad es que no borró nada porque el 12 ya no existe. Pero ¿por qué entonces me da esa parte? Voy a ir otra vez de nuevo a mi función ejecuta SQL, ¿verdad? Y únicamente tenemos el error. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá tenemos el -1, acá tenemos el -2 y simplemente tenemos el 1. En caso de que no ocurra error, pues me va a decir, ¿verdad? Me va a decir que es igual a 1. Pero la realidad es que yo tendría que, primero que nada, aunque le estoy diciendo que me borre el 12 y me está diciendo que todo ocurrió bien, la realidad es que me está dando el valor de 1, ¿verdad? Cuando me está dando el valor de 1 cuando no ocurre un error, pero no necesariamente me está indicando que se llevó a cabo, ¿verdad? En este caso, utilizando el delete, no me está diciendo que se borró el registro. Bueno, la realidad es que no se borró, pues ejecutó la consulta, pero no se borró. Entonces, hay el método execute que tengo por acá, aquí, el método execute del objeto connection tiene un argumento o tiene un parámetro que es este que tengo aquí, que dice records affected. Este se refiere a los registros que han sido afectados y si mal no recuerdo, vamos a ver aquí, dim, y lo voy a poner del tipo integer, a ver si me sirve. Le voy a poner aquí que le voy a poner la i. En teoría, lo que hace esta parte es que ahí se le va a asignar el valor de los registros que fueron afectados. Por lo tanto, si i es mayor a 0, porque originalmente cuando lo declaro i, que es del tipo numérico, vale 0, entonces si realmente se borró un registro, aquí me lo debería de decir. La realidad es que también me lo va a decir en caso de que se utilice la instrucción delete o utilice la instrucción insert, también me va a dar el número de registros que fueron afectados, ¿verdad? Pero pues yo tendría que evaluarlo ahí dependiendo de que si estoy haciendo un insert, un delete o un update. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a decirle aquí que si ocurrió, si ejecuta, perdón, si ocurre error, le voy a decir que va a ser -2. Entonces, antes de decirle acá todo bien, le voy a decir aquí, si i es mayor a 0, entonces voy a decir que ejecuta SQL va a ser igual a 1. En caso contrario, o sea, si no es mayor a 0, quiere decir que es igual a 0. Entonces le voy a decir que ejecuta SQL. Vamos a decirle que va a ser igual a -3, ¿ok? Entonces, -3, simplemente nada más para continuar con el que teníamos por acá. Y vamos a ver si es cierto, si nos permite controlar esa parte. Voy a venir acá y le voy a decir que en caso de que sea -3, le voy a decir acá, caso -3, le voy a decir, no se ha borrado ningún registro. Revisar los parámetros. ¿Ok? Y esto simplemente pues no ocurrió error, simplemente es que pues que revise los parámetros porque a lo mejor se llevó a cabo la consulta de acción, en este caso el delete, pero no necesariamente quiere decir que
que me tuvo que haber borrado un registro, porque a lo mejor yo le digo, bórrame de clientes todos los Juanes, y a lo mejor clientes no tienen ningún Juan, entonces no ocurrió un error, lo que ocurrió es que no hay registros con ese criterio, entonces hay que revisar el criterio o los parámetros. Entonces voy a volver a ejecutar esta que le estoy indicando que me borre. Acá le dijimos que nos borrara el número 12, vamos a ver qué nos retorna, ¿ok? Ejecuto y me dice, no se ha borrado ningún registro. Voy a indicarle, simplemente le voy a poner acá, no le voy a poner el crítica, le voy a poner BB information. Ok, y voy a poner ahora, le voy a poner el número 13, ok, para ver si efectivamente nos cambia el error. Le voy a indicar el número 13. Más vale que funcione, porque si no, no sé cómo le voy a hacer. 13, registro borrado exitosamente. Y listo. Si yo vuelvo a ejecutar ahora me dice no se ha borrado ningún registro. Entonces la parte esta de acá, ¿verdad? Ya vimos, perdón, ejecuta definición. Esta parte de acá, el declarar esta variable y asignársela aquí como parámetro, o en este argumento, en el segundo argumento, en el método execute que tenemos por acá. ¿Dónde lo hicimos? Aquí. Entonces lo que hace el método execute es que a la variable i le asigna el valor de los registros que fueron borrados. Entonces aquí ya tengo yo, no estoy diciéndole o estoy preguntando, no estoy indicando cuántos borré, simplemente lo que estoy haciendo es que si fue mayor a 0, le estoy indicando, ¿verdad? Pero en caso de que yo quisiera saber cuántos registros se borraron, ¿verdad? Pues yo a lo mejor le puedo decir aquí que execute sea el nombre de la función sea igual a la cantidad de registros que se borraron, por aquello de que yo diga, bórrame todos los registros que sean de México. Ok, la instrucción va a borrar todos los registros, ¿verdad? Pero el retorno de la función, pues me puede decir que ejecutar SQL es igual a 100, a 20, a 50, y puedo decir que esos 50 fueron los registros que se borraron o los que se actualizaron o qué sé yo. Entonces, aquí esta parte es jugar nada más ahí con las propiedades, con los parámetros y todo lo demás, y con los argumentos y el valor que nos va a retornar la función que hemos desarrollado. Entonces, ya básicamente aquí estaríamos terminando, simplemente nos faltaría aquí, ¿verdad? De la misma manera, nos faltaría aquí preguntar antes de borrar, ¿verdad? Nos faltaría preguntar nada más si queremos borrar el registro, en el caso como le hicimos allá en la hoja de Excel, aquí simplemente pudiéramos hacer esa parte. Y voy a venir a funciones y lo voy a tomar de acá. Y me lo voy a llevar acá porque ya lo tengo acá. Entonces, acá lo voy a poner aquí. Y le voy a decir, ¿deseas borrar el registro? Esta acción no se puede deshacer, bla, bla, bla. En caso de que me diga que no, pues simplemente le doy aquí exit, pero aquí va a ser exit sub. ¿Ok? Y en caso contrario, pues va a continuar. ¿Deseas borrar el registro? Esta acción no se puede, borramos. Acuérdate que no es de Excel, es de Access. Si le digo que sí, pues me va a decir que no se ha borrado ningún registro porque ya borramos el que le estábamos indicando acá, en el número 13. Y bueno, como puedes ver, ahí tenemos ya la instrucción delete. Ya tenemos ahí cómo podemos entonces borrar registros, como decía, esta parte de acá, voy a venir a mi tabla de Access, esta tabla de acá voy a actualizar y le voy a decir, por ejemplo, en los que dicen borrados tengo 1, 2, tengo 3, ¿verdad? Entonces yo puedo venir acá y voy a crear otro procedimiento. Ojo, voy a copiar todo el procedimiento ¿ok? Lo voy a copiar todo. Recuerda que la idea de que tengamos una función es que no tengamos que escribir tanto código. Y yo sé que a lo mejor te has de decir, bueno, ¿cómo es que no vamos a escribir tanto código si en realidad estamos escribiendo todo esto? Bueno, la realidad es que sí, pero si imagínate que tuviéramos que escribir, que no tuviéramos la función, pues tendríamos que tener 3 o 4 o 5 veces más que esto. Pero si tenemos aquí mucho, es porque obviamente lo estamos haciendo con buenas prácticas, estamos
haciéndolo de manera correcta, dándole la opción al usuario de que decida si quiere o no quiere borrar. Si tú no quieres darle la opción, o porque tú estás seguro que cuando tú le des al botón borrar, estás seguro que que lo quieres borrar y que no te vas a arrepentir o que no te piensas arrepentir en el siguiente segundo, pues entonces no le indiques o no le preguntes, hazlo directamente, ¿ok? Y si le estamos diciendo acá, o si está un poco más largo, es porque he dejado líneas en blanco para que esté un poquito más, más entendible, más legible, pero se puede hacer más corto, obviamente, y si no quieres evaluar todas estas opciones, pues simplemente dile que si es igual a 1, todo salió exitosamente, en caso contrario, le pones que no se pudo borrar el registro y punto. Pero creo yo que de esa manera no vas a saber o puedes en algún momento perder el control de lo que estás haciendo. Esa es una sugerencia, ¿verdad? Cada quien sabrá cómo hacerlo. Yo te estoy enseñando las técnicas, las alternativas, el cómo lo debes hacer, cómo lo puedes hacer. ¿Cuál sería mi recomendación, verdad? ¿Qué sería lo mejor para que tengas un mejor control de datos? Pero si tú lo quieres hacer de una manera más corta, pues la realidad es que simplemente tienes que ejecutar esta línea, ¿verdad? Y ahí sí pudieras decir entonces que no te estás ahorrando código. Pero vuelvo a lo mismo. Ahí cada quien decide, ¿verdad? Cómo lo va a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este último ejemplo? Simplemente le vamos a decir que donde borrado sea igual a 1. Y si yo ejecuto este procedimiento, pues lo que va a hacer, me va a decir, le voy a decir que sí, y me dice borrado exitosamente. Si yo vengo a la base de datos, pues aquí tengo ya, ¿verdad? Tengo 3 eliminados, eliminado, eliminado, eliminado. Si yo actualizo mi tabla, ahí está. Ahora, voy a sacar una copia de esta tabla, lo voy a pegar y le voy a decir clientes 1, ¿ok? Y me voy a quedar con clientes 1. Si te fijas, aquí tengo 8 registros, ¿ok? Que son los mismos que tengo en la otra tabla. Pero voy a venir acá y voy a hacer algo que no se debe de hacer nunca, que es por eso es que te lo estoy, he reiterado, lo he dicho en reiteradas ocasiones, perdón. Voy a ponerle acá el número 3 y voy a ponerle acá, perdón, no quería hacer eso todavía, quería poner visible solamente este procedimiento y le voy a poner aquí, delete from y no le voy a poner el where, pero va a ser, dijimos que clientes 1. Entonces yo tengo que hacer, aquí si yo por error agarro y únicamente pongo esto, ¿verdad? Y no veo nada más allá, vamos a ponerle por acá. Nota. Borra todos los registros de la tabla clientes 1. ¿Ok? Entonces, si yo únicamente le indico delete from clientes 1 y no le indico el where, pues fíjate lo que va a pasar. El mensaje va a ser el mismo porque no le he cambiado nada ahí, simplemente copié el procedimiento y cambié la sentencia SQL. Le digo que sí, me dice registro borrado exitosamente. Si yo vengo acá, ¿verdad? Voy a ir a clientes 1 y ve cómo no tengo nada de información. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando he estado mencionando que es importante utilizar la cláusula where, ¿verdad? Para borrar registros específicos. No tiene que ser solamente un registro. Puede ser uno, pueden ser 10, 20, 50, 100, 1000 si tú quieres, ¿verdad? Pero esos registros van a ser los que coincidan con esos parámetros o con esos criterios que le estás indicando en la cláusula where. Entonces es importante que lo consideres, que porque si no, ¿verdad? Después puedes lamentar el simplemente haber hecho clic a un botón en el que pues tan sencillo, te sirve para borrar datos, pero que te puede borrar todo el historial que tengas ahí. Consejo, como siempre, ¿verdad? Trata de trabajar con una copia, trata de trabajar con datos que no sean reales o si son reales, pues asegúrate de tener una copia, de tener un respaldo para que de esa manera pues no pongas en riesgo tu información y después no vayas a estar lamentándote y no le vayas a echar la culpa después al instructor, al profe, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Porque a lo mejor no te explicó. Lo quiero dejar bien claro, siempre lo he dicho, es importante trabajar con datos que hagas un respaldo, que sea una copia,
porque en algún momento nos puede ocurrir, se nos puede olvidar, pero que no se nos olvide hacer la copia, ¿verdad? Porque si se nos olvida utilizar la cláusula where, pues por lo menos ya nos aseguramos de haber hecho primero, un respaldo, ¿verdad? De la información que tenemos ahí o que de la información que es importante. Por lo tanto, hemos visto entonces en esta clase, en esta clase, en la práctica del día de hoy o en el video del día de hoy, hemos visto entonces cómo borrar información de nuestra base de datos. Ojo, recordemos que ADO no nos permite borrar o no podemos borrar mediante ADO registros de una tabla, en este caso de una hoja de Excel. No nos permite, ¿verdad? Entonces vimos dos alternativas cómo poder borrar información cuando estamos trabajando en una hoja de Excel. Y dijimos que esta parte lo íbamos a hacer así, ¿verdad? Porque vamos a hacer unas prácticas donde vamos a, ahora sí que a integrar el select, el delete, el update, el insert. Vamos a integrarlos todos en un ejemplo, en una práctica, para que veamos realmente cómo funciona todo junto, ¿no? Y ver que realmente es benéfico trabajar de esta manera, mucho más si trabajamos con una tabla o con una base de datos de Access. Obviamente vamos a ver ahí que es mucho más, creo yo, es mucho más eficiente porque tenemos más control sobre los datos, hay más restricciones o hay cosas que son obviamente nativas de Access porque sí es una base de datos como tal, entonces podemos aprovechar mucho podemos aprovecharnos de eso. Y vimos también entonces las dos alternativas, ¿verdad? Para borrar datos en nuestra hoja de Excel, una a través de una función y otra desarrollando una función como tal, y la otra utilizando la función ejecuta SQL, pero que en realidad hacía un update, no hacía un delete. Y vimos también los ejemplos de cómo borrar información en nuestra tabla de Access, utilizando también la función ejecuta SQL. Por lo tanto, hemos llegado al final de la clase, esta clase de la instrucción delete, y vamos a continuar con las prácticas. Ya hasta este punto hemos cubierto ya lo que es lo esencial, lo básico de este curso de ADO, pues inicial, el básico, el desde cero, pudiéramos decirlo, pero vamos a tener todavía algunas clases donde vamos a estar viendo prácticas, donde vamos a estar viendo qué cosas podemos hacer, cómo las podemos mezclar, cómo podemos obtener buenos resultados con esta parte, generar reportes, a través de la función consulta SQL, cómo podemos hacer reportes quizá dinámicos que se estén actualizando cada cierto tiempo, no sé, tantas cosas que se nos puedan ocurrir, lo vamos a estar viendo en las siguientes clases. Así es que mantente al tanto y te veo en la siguiente. Hasta pronto.